presenta Montevideo Shopping. 40 años caminando juntos. Esteban Leonís, periodista y escritor, y Alén Machado, director de Cafelino, se unen para crear Juana, una gata en casa, un libro que entrelaza vivencias personales con recomendaciones prácticas sobre la convivencia con gatos. La obra busca fomentar la tenencia responsable y destacar el impacto positivo de los felinos en el bienestar humano. Lengua larga, la entrevista. Esteban Leonís y Alén Machado. Adoro a los gatos, son las pocas criaturas que no se dejan explotar por sus dueños. Frase de Humberto Eco, qué fuerte, ¿no? Hay otras frases maravillosas en el libro, algunas iremos recorriendo. Bienvenido Esteban, bienvenido Allen, que ya no sabemos si te pronuncian por el nombre o por el nombre del café. Pasan las dos cosas, ¿no, Allen? ¿Alguno te dice cafelino o no? Bueno, tratamos de que no nos interesa que sepan quién está detrás de Cafelino, sino lo que hace Cafelino. Lo que hace. Entonces, si te fijas en el libro, aparezco muy poco con mi nombre. Siempre la firma es Cafelino. Cafelino. Porque además el corazón de Cafelino es Karina, que es mi señora. Sí. Pero bueno. El alma. El alma mater, sí. Y bueno, uno hace... nos dividimos un poco las tareas. Claro. ¿Sí? O sea que en orden de contar una historia que conecte tanto con los gatos, los tuve, los amé, no tengo hoy, tendríamos que ir primero a tu señora antes que a vos, Alén. Sí, claro. Entonces contanos un poco de dónde viene esa pasión y conexión, ¿no? Amor. La pasión viene, obviamente, yo lo tomo de mi señora. Como siempre digo, era una condición para poder estar con ella. Esa es una realidad. Siempre tuve gatos de chico, somos los dos del interior, pero en mi casa el concepto del animal, había muchos animales, era el concepto antiguo, ¿verdad? En donde el animal era un animal que estaba fuera del hogar, no entraba nunca dentro del hogar. No dormía en un comía dormitorio. lo que sobraba, Claro. ¿no, verdad? Y sí, era una compañía, pero a la distancia. Ese concepto va cambiando mucho en los tiempos modernos. Siempre decimos, aparece un concepto sociológico nuevo, que es el de familia multiespecie. Los animales, hay ciertos animales que pasan a ser animales de compañía, realmente pasan a ser integrantes de la familia. Claro. ¿Sí? Con todo lo que eso conlleva. Obviamente, el mundo de la alimentación en los animales también comienza a cambiar. Y hoy nos encontramos en una sociedad en donde los gatos, por ejemplo, son unos hijos más. Claro, de hecho, pero parate, ya me fuiste a lo Y fundamental así- que lo vamos a desarrollar. Así conocí a Karina, que en definitiva, desde niña rescataba gatos, encontraba gatos en la calle. Así la conociste, estaba rescatando. Exacto, sí. Pero ella desde niña. ¿Sí? Cuando yo la conozco, ya tenía sus dos gatos en su casa. Ajá. Esa actividad ya no la hacía tan frecuente como la hacía en su niñez, en su adolescencia, porque bueno, ya había venido a estudiar acá a Montevideo, ya hacía notariado, en fin, etc. Pero fue una pasión que desde chica ella fue cultivando, incluso fue viendo de su madre, que era partera, y como practicaba y le seducía las gatas que estaban embarazadas y por parir. Tiene una pasión por ese tema. Claro. Así la conocí. Como siempre digo, era una condición para poder estar con ella, porque siempre habían dos, tres gatos a su alrededor. Y la pregunta lo que te hizo no fue de qué signo sos, No, sino claro. los gatos. Exacto. Más o menos. Fue más o menos así. Más o menos así, claro. Cuando nos casamos, ¿A vos ya te gustaban los gatos? a mí me gustaban los gatos, pero no como hoy. Ah. Es decir, vuelvo a reiterar, mis padres me enseñaron que era un animal que estaba ahí. Claro. Además, desconocíamos al animal, como mucha gente desconoce al animal. Entonces, cuando no se conoce al animal, no se conoce las grandes virtudes que tiene ese animal, que después lo hablaremos. Bueno, y
cuando nos mudamos primero por un apartamento, los dos profesionales con muchas actividades, poco tiempo en casa, como todo, y decidimos no tener gatos, hasta que después nos mudamos para una casa y bueno, empezamos a replicar la actividad que ella hacía de niña, que era de rescatar gatos. Hicimos un grupo entre vecinos y gente amiga, en donde, bueno, rescatábamos, nosotros le dábamos comida, alojamiento, porque tenemos un fondo grande, y después buscábamos en redes sociales una familia que los adoptara. En ese camino empiezan a hacer la idea de Cafelino, hace unos 8, 10 años capaz. Y ahí fuimos madurando esa idea, que en definitiva es la extensión de lo que hacíamos de forma muy doméstica en casa. En la vida de ustedes. Exacto. Sí. En donde, bueno, después fue tornando una evolución muy grande Cafelino, porque nace como un centro de adopción, de alguna manera hablando en términos de mercado, como un intermediario entre una oferta y demanda que tenía muchos paradigmas que fuimos derribando. Y con el tiempo fuimos descubriendo el vínculo humano-gato, lo maravilloso del vínculo humano-gato, y se fue convirtiendo Cafelino en un centro multidisciplinario, que es lo que soy. Bien. Y Esteban, vos, que varios te conocemos por tu actividad periodística, por otros libros de personalidades políticas importantes de nuestro país, y ahora con Juana, una gata en casa, que además está divina. No sé si es Juana o otra gatita. No, es Juana, ¿no? Es Juana un poquito retocada para llevarla a la edad en la que queríamos, en esa pose. Claro. Pero sí, es Juana, sí. Sí. ¿Y qué conexión hiciste con los gatos, con Juana? En mi vida había tenido gatos. ¿En tu vida? Jamás había tenido gatos. En casa siempre había habido perros. La historia se las hago muy cortita. Mi hija viene a vivir conmigo después de un tiempo de yo estar solo, ¿no? Separado. Sí. Viene mi hija a vivir conmigo. ¿A qué edad? 20, hace 4 años. Ah, tu hija ya. Sí, mi hija ya tiene hoy 27, o sea, tenía 22 años, 23. Viene a vivir conmigo y al mes que viene a vivir conmigo me dice, papá, vamos a tener que... Yo vivo en un edificio, un apartamento, un piso 8, papá, vamos a tener que poner un tejido en la ventana, en la terraza, porque voy a traer una gata. ¿Qué vas a traer, una gata? Dejate de traer gatos a casa. No me gustan los gatos. Dejate de jorobar con los gatos. Como suele pasar, al mes apareció con una caja donde estaba Juana, que apenas tenía, creo que no tenía un mes todavía. Tenía 3, 4 semanas, era una cosa chiquitita así. Y obviamente esa noche que apareció con Juana en esa cajita y ya trajo su bandejita sanitaria para que ella hiciera sus necesidades, cosa que para mí era chino. No tenía ni idea que los gatos hacían una caja adentro, no tenía ni idea de lo que era. Claro. Y nos compró inmediatamente, me acuerdo hasta la escena, estábamos con el hermano mirando una película, un partido en la tele y aparece ella con el gato. Y nos compró ese animalito tan chiquitito, que vos lo veías tan frágil, ¿no? Los ojitos que casi no se abrían, una bolita de pelo chiquitita, y nos compró, pero de manera inmediata, y obviamente Juana se quedó en casa. Y como suele pasar, y todos los que tienen gatos lo saben, los gatos se adueñan de tu casa. Claro. Pasan a ser los soberanos absolutos de tu casa. Claro. Y en determinado momento, bueno, empecé esa vida con Juana y conté en la radio lo que era, es que tenía una gata en mi casa, y me sorprendió en aquel momento la cantidad de oyentes que empezaron a mandar mensajes diciéndome, te vas a enamorar de ese animal, vas a ver lo que... Y yo dije, opa, acá hay un mundo atrás que yo desconocía absolutamente. Y empecé a subir fotos a Instagram simplemente de Juana, como que opinaba de distintas cosas. O sea, ficción pura. Sacaba foto y ponía una frase como que fuera Juana la que hablaba. Lo conozco a Len porque le hago una entrevista en la radio, en un segmento de emprendedores. Me pareció copado lo que hacían en Cafelino. Lo invité un día, fueron. Y ahí empezó un vínculo. Una relación. Un vínculo simple. Un vínculo como el que podemos tener con cualquier entrevistado, con el que pegás onda, qué sé yo.
Cuando sale mi libro anterior, el de sobre Guido Manini Ríos, allá por junio del año pasado, del 24, me escribe Alén ve la invitación, yo lo invito para que vaya al lanzamiento, qué sé yo. Me dice el próximo libro sobre gatos. Y yo le digo, sí, dale, ¿viste cuando decís? Sí, dale, es como que, ¿no? Y me dice, ¿te estoy hablando en serio? Me dice. Es más, me dice, ya tengo el título, me dice. Un gato en casa, una cosa así, me dice. Dale, después lo hablamos. Y yo me quedé pensando ese fin de semana, ¿qué le puede interesar a la gente? ¿No? Y él también se quedó pensando por su lado, nos juntamos en Cafelino y diseñamos lo que terminó siendo el contenido del libro. Lo arrancamos a escribir allá por julio del año pasado, Sí. julio-agosto, Sí. te diría yo, y el libro terminó saliendo a fin de año. O sea, fue una locura cómo salió. Sí, fue una simbiosis perfecta. Yo rescato del libro. El libro es el producto final, pero es el resultado de una simbiosis que se dio para mí con dos cosas fabulosas. Uno era como yo ya tenía en la cabeza, Cafelino tiene como misión educar y concientizar en bienestar animal y tenencia responsable. Nosotros sabíamos que existía había una ausencia de una literatura dirigida no al profesional veterinario, dirigida al tutor, dirigida ¿no, verdad? A los tutores, a quienes tenemos gatos, de cómo entender a ese animal. Perdón, es decir, una aclaración, sí. Tutor yo aprendí que somos los que tenemos gatos. Los que tenemos gatos. Sí, No, claro. porque en el común Sí, uno aprende, en el común de la gente es el dueño del gato. Claro. Uno aprende que no es Que hay- el dueño y del que hay gato. palabras que no se dicen. Que hay palabras que no se dicen. Ah, una es vamos dueño, a ir ahí. una es dueño. Exacto. Dueño Sos el no. dueño. Dueño Sos el no. Y dueño. menos con el gato. Y ¿no? menos con Dueño y no. menos Y con menos el con el gato, Menos con el exacto, gato. exacto. Tal cual. Ah, Tal cual. Y bueno, sabía que algo teníamos que hacer, pero ¿cómo convencíamos a la gente de leer un libro que escribiera Cafelino? ¿No? Es difícil, hay muchos prejuicios, hay muchas cosas. Y lo que más me interesó fue cómo Esteban venía y me contaba muy apasionadamente las monerías que hacía su gata, claro. ¿no? Cómo le destrozaba la casa, cómo no le hacía caso, cómo se adueñaba, no solo de su apartamento, sino de su vida. Ah, Y ahí me pareció fantástico poder unir eso. Y ahí nace un poco la idea. No, pero pensé que ibas a decir lo que él dice siempre es Bueno, que yo iba todo entusiasmado y Sí, le decía, también, no sabes eso. lo que hizo Juana, eso es verdad. ¿viste? Y él, educadamente, porque tampoco teníamos todavía Mucha confianza. me decía jaja, ¿no? Y después me confesó, me dice, mirá, lo que hace Juana es lo que hacen la mayoría de los gatos. Y yo creyendo que mi gata era única. claro, ¿entendés? pero qué bueno, Pero te estabas resulta que- sorprendiendo. Claro, ¿no? yo me estaba Estabas es que- reconociendo su Exacto. lenguaje. Y a mí me Claro. pareció fantástico que esa pasión que él tenía, el contar como cuando uno cuenta de un hijo lo que Claro. hace, que se lo contara a todos, no solo a mí, de la mejor manera que él sabía hacer, que era escribiendo. Claro. Y ahí empezamos a masticar la idea, pese a que él no estaba muy convencido, ¿no? No, pero a mí lo que no me convencía era demasiado. Digo, ¿qué le puede interesar a la gente? ¿Qué me pasa a mí con Sí. un gato? O sea, Claro. yo soy, viste, hay gente, hay comunicadores que están acostumbrados y les parece y está muy bien contar de su vida lo que hacen. Que Sí. Yo me parece genial. Yo no soy de contar al aire lo que me pasa, porque creo que a la gente le puede interesar poco y nada. Entonces Ale me dice, no, pero busquémosle la vuelta para que lo que... Entonces ahí fue que me confesó, mirá, lo que te pasa a vos con Juana le pasa a casi todo el mundo. Entonces ahí yo dije, ok, yo voy a contar una historia y en paralelo la vas contando vos. Y ahí es que el libro tiene esas dos partes en paralelo, como si fueran dos caminos que obviamente están completamente unidos, pero que van en líneas paralelas justamente. Yo no hago muchas preguntas de la vida privada, pero Sí. esta te la tengo que A hacer, ver, Esteban, para dale, sí, saber algo de Juana, ¿no? sí, Vos, sí. tu hija Sí. y Juana, ¿los tres siguen viviendo juntos? Bueno, ahora sí, el tema fue el siguiente, porque también es parte de la magia que pasa con Claro. el libro. Florencia vivió conmigo y con Juana durante aproximadamente 8 meses. Florencia decide dejar todo, facultad, trabajo, e irse de viaje a recorrer distintos países con un par de amigas y fue lo que hizo. Y Juana se Y Juana quedó en casa. contigo. Ese viaje que originalmente iba a demorar 6-7 meses, demoró 2 años. Ah, Entonces, de los 4 años que tiene Juana, 2 años y pico los vivió solo conmigo. O sea, Contigo. vivimos Juana y yo en casa.
Y ahí es donde es más, Florencia no estuvo en el lanzamiento, porque el lanzamiento fue a fin de Claro. año, y Florencia volvió ahora hace 2 meses. O sea, Florencia volvió en febrero de este año, 25. Ahí tuviste una historia también con Juana Sí, claro. impresionante Sí, claro. de Claro. compañía mutua, A ¿no? ver, tuvimos varias historias, ¿no? Tuvimos un duelo mutuo porque su tutora, vamos a decirle, Sí, era se Florencia. fue, sí. Florencia, Juana dormía en la cama de Florencia, o sea, no dormía en mi cama. Se manejaba entre ambos mundos, el mío y el de Flor, pero ella estaba básicamente con Florencia. Florencia se fue. Y entonces, y se fue mi hija, o sea, era un duelo que tuvimos que hacer los dos, y yo lo cuento en el Está en libro, el libro. y es una parte que los lectores dicen, me emociona hasta las lágrimas en esa parte, Sí. que es cuando esa misma noche que yo la dejo a Florencia en el aeropuerto, cuando vuelvo a casa, estaba Juan ahí, qué sé yo, nos sentamos a ver algo en el living, y Juana, cada vez que sentía el ascensor en el piso nuestro, miraba hacia la puerta y bajaba como a esperarla, ¿viste? Claro. Como lo hacía todos los días. Sí, sí. Y me acuerdo que yo le dije un día, no, Flo no va a venir, Juana. Y lo hizo durante semanas eso, de ir a la puerta a esperarla. Y después un día se acostumbró. Y ahora Florencia volvió y como hacen los gatos, la puso en penitencia. Claro. La tuvo en Costó. el freezer. La tuvo en el freezer aproximadamente un mes. Igual creo que la Ah, recepcionó bastante más rápido lo que el Sí, promedio de los gatos la yo hablé con recepciona. Karina, la señora Alem, me decía, che, ¿y cómo va la relación Juana-Flor? Me decía, porque me interesa. Y le digo, bueno, la puso en el freezer, ahora ya la está soltando. Y ahora ya están amigas de vuelta. Es buenísimo ese relato, Esteban, y además aprovecho, Alem, para preguntarte, ¿no? Porque, bueno, ahí va, quienes tuvimos gatos, yo aprendí mucho, tuve 2 gatas, ¿no? Y bueno, y también tuve perros, y son diferentes, ¿no? Totalmente. Pero eso de que los gatos, la casa, el territorio, parece que las personas no le interesara, no es así, No, ¿no? no. Contanos No es así. esos ejemplos del propio lenguaje, Sí. de la propia manifestación que tienen los Sí. gatos de expresión con las personas, ¿no? Justamente en el libro hay un capítulo, perdón, los capítulos están determinados en definitiva por las historias de Esteban. Nosotros venimos como al final tratando de llevarle al lector por qué el gato se comportó de esa manera o qué hay que prestarle atención, en fin. Y hay justamente una parte, creo que es del último capítulo, en que yo lo titulé Soy yo, sos vos. Perdón, sos vos, soy yo. No, mejor sos vos, pero cuando yo quiero. Eso es un poco lo que me preguntabas. El gato es un animal de compañía increíble, fantástico. Un gato es un animal que domina mucho la psiquis del ser humano y que la sanea Sí. rotundamente. Para nada es un animal egoísta, al contrario. El gato siempre va a estar cuando uno emocionalmente no está bien. El gato va a estar cuando uno está estresado. El gato va a estar cuando uno tiene una dolencia y cuando padece algo y ni siquiera se dio cuenta que tiene la dolencia. El gato generalmente se posiciona en los lugares del cuerpo donde uno está mal. No lo digo yo, hoy por suerte lo dice la ciencia, ¿no? Hay muchos papers al respecto que también están referenciados en el libro. Los grandes beneficios que tiene para la salud, sobre todo para la salud mental. Está comprobado, y viene un poco de la mano de lo que me preguntabas, cómo baja la hormona del estrés, la compañía del animal, cómo alimenta la serotonina, cómo le genera un sentimiento de pertenencia al tutor, ¿sí? La inserción social en las personas neurodivergentes. Realmente el gato es un animal no solo educador, que lo decías un poco, sino sanador, rotundamente. Y eso es lo que a nosotros nos ha apasionado. Y por eso te decía hoy que Cafelino se fue convirtiendo en un centro de adopción, que lo es, en un centro multidisciplinario. Porque nosotros realizamos un montón de actividades en donde buscamos el bienestar humano y del animal, generando ese vínculo. Clase de yoga con gatos, talleres de arte, talleres de literatura, talleres vinculares,
Hay talleres y actividades para niños neurodivergentes, para adulto mayor, catas de vino, charlas informativas. Ah, Todas tienen el mismo objetivo: ver lograr y provocar ese vínculo entre el ser humano y el animal es maravilloso, pero es maravilloso. claro. Y los resultados son realmente increíbles. Uno lo ve, lo estudia, pero cuando empiezan los casos a verlos, porque nosotros llevamos más de 450 gatos rescatados en menos de 3 años, llevamos más de 370 adopciones responsables, y muchas de esas, algunas de esas están en el libro, a través de un contenido multimedia, y Esteban fue testigo de algunas que cuando, después la puede contar, que cuando salimos me dijo, bueno, ahora sí empiezo a creerte, porque yo lo cuento y a veces parece que uno exagera, Claro. ¿sí? Pero cuando uno se encuentra adolescentes con intento de autoeliminación y que el gato le ha salvado la vida, cuando se encuentra personas de adulto mayor que el gato le ha dado la compañía que necesitaba y le ha dado más prolongación de vida, cuando uno se encuentra con personas neurodivergentes, que el gato es increíble cómo le ha cambiado su vida, uno encuentra como en ¿Qué eso del caso deber hecho, ¿no? ahora, Allen, recordás así que esté en el libro, te contaron o Sí, lo no, viviste? tenemos muchos. Ah, Tenemos un caso de una chica adolescente con temas de salud mental, sí, que el gato la cambió rotundamente. Es más, em, la madre nos decía, acordate cuando adoptamos al gato y lo fuimos a buscar a Cafelino. Ella era una chica bien dark, ¿no? Bien pero no solo oscura lo que se veía, oscura por dentro, ¿sí? Era otra persona. Cuando fuimos a hacerle la entrevista había pasado un año. Totalmente otra persona. La madre nos contaba cómo le cambió la vida. El psiquiatra no podía creer ¿no? la evolución que había tenido. Em, Te puedo contar también de una mujer con TEA, ¿sí? Que el gato le cambió totalmente la vida. claro. Totalmente la vida. ¿Y qué es algo que se siente? Yo he escuchado hablar hasta de la energía, sobre todo de dos animales, ¿no? El caballo como también un animal extraordinario en el Sí, tema, sin duda. sanador también, y los gatos, justamente, ¿no? Los gatos con las personas, los gatos con los lugares, con las esquinas, con los lugares de la casa donde suceden cosas, ¿no? Que de repente uno puede irse, capaz que se pelean dos personas y el gato es como que absorbe y Sin vivencia duda. todo lo que ocurre. Cuando una persona conocemos muchos casos, muchísimos casos, de personas que son en la familia, pongamos una pareja, o una familia, 3, 4 personas. Pongámosles que el padre es el más apegado al gato. Si el padre fallece, el gato seguro que enseguida le viene alguna enfermedad y eso es así, matemático, no falla. El gato es un animal que es muy sentimental y es un animal que hay que controlar muchísimo el estrés, ¿sí? Se angustia rotundamente. Es decir, cuando hay justamente un quiebre en una relación de amor hacia uno de los tutores, el gato se estresa demasiado y enseguida hay que levantar eso porque deja de comer y se muere a los pocos días. Vos decías, Gustavo, que el gato, mencionabas por ahí, detecta energía, ¿no? Ah, Yo lo comprobé Sí. antes de conocerlos a Lenia, Karina y a Cafelino, y mucho antes de pensar en el libro. Y sin saber, porque a ver, yo para cuando empiezo a escribir el libro con ellos, empiezo a estudiar sobre los gatos. Empiezo a leer sobre gatos, leí muchísimo sobre gatos, imagino, claro, sí, sí. porque lo Para mío que- era, más allá de contar mi Claro. vivencia con Juana, decir, che, estudiemos un poco de este tema. Claro, Y antes de hacer todo eso, yo había percibido algunas cosas que, viste, cuando te cae la ficha después, decís, mira por qué era esto, ¿no? Juana venía gente a casa y había gente con la que Juana perfectamente se refregaba, la saludaba, estaba ahí, y había gente a la que la miraba y desaparecía. Desaparecía directamente, ¿no? O había gente hasta que si se le acercaban a tocarla,
Juana las rezongaba con ese clásico que hacen los gatos. ¿Viste? Que no es más o menos así. Sí. Es como un rugido medio raro, ¿viste? Que hacen así, ¿no? Y la gente quedaba así, gente que quería gatos. Entonces yo lo cuento en el libro, sin dar nombres, digo, Juana hizo casting de Casting, personas. exacto. Los gatos hacen casting de personas y te dicen, Y se llama así el se llama así, capítulo. haciendo casting. Acá Haciendo sí, casting. acá no. Acá no. Con esta gente sí, con esta gente no. Es absolutamente increíble. Yo en ese momento me pasó por alto y dije, qué gata asquerosa, no quiere a nadie. ¿Eh? Y después leyendo y escuchando lo que comentaban Aline y Karina, dije, mirá por qué era. Sí. Entonces, es cierto, parece, mirá, cuando Alem me empezaba a contar estas cosas, y yo decía, sí, dale, vamos arriba. ¿Viste cómo decís? Sí, dale, está todo bien, sí, dale. ¿Vos creés eso? Dale, contámelo, yo te sigo la corriente, como a los locos. Y lo que iba a decir Alem, cuando nosotros empezamos el libro tiene una serie de entrevistas al final de personas que adoptaron sus gatitos en Cafelino. Son unas 8, 10, Sí. más o menos. De los 200 y pico, ellos eligieron algunos y los fuimos a visitar. Fuimos Alén, yo y a Lucas, que A es sus quien, casas. a sus casas. Lucas, que es quien hace todo, porque lo grabamos en video. Hicimos unas entrevistas que duran 15, 20 minutos más o menos y extrajimos un fragmento para contar en el libro y hay en el libro un código QR que te lleva a vos a ver la historia completa en video. Y me acuerdo cuando fuimos a la primera o a la segunda y yo empecé a escuchar de primera mano esas historias y cómo la gente se quebraba al contar la historia, pero se quebraba de llorar. Hay un pibe que vino del interior solo y el pibe vive cerca de Cafelino, salía a entrenar, a trotar todos los días, pasaba por la puerta de Cafelino y veía que había gatitos. Y un día decide entrar a ver si puede adoptar uno. Y elige un gato y ese gato no lo elige a él. Una cosa así fue, ¿no? Si el gato, no quiso con él, no quiso. en principio. Entonces dice... Él quería uno que al final no fue él. Ahí está. Y me voy a llevar otro, dijo. Y al final, por alguna circunstancia que no la vamos a espolear, pero por alguna circunstancia, el pibe se termina llevando los 2 gatos. El primero, que finalmente lo acepta, entre comillas, y el otro. Se lleva los 2 gatos. Y cuando yo le pregunto en esa entrevista en su casa, le digo, che, ¿y qué te dejaron los gatitos estos? ¿Qué te regalaron en todo este tiempo? El tipo se corta y se pone a llorar. La conexión emocional es esa pregunta de qué es el gato con el nombre para tu vida es fatal. En todas las respuestas en todas, fue un quiebre. En todas. Pero un quiebre de verdad. Pibe incluso en personalidades, porque tenemos... 3 veces le dimos agua para que pudiera seguir hablando. Sí. Y yo cuando bajamos, ese es el ejemplo, cuando bajamos del edificio en la puerta, le digo, Alén, ¿sabes qué? Ahora sí voy entendiendo toda esta historia. Claro. Y él me dice, ¿viste? Y me dijo, no viste nada, me acuerdo que me dijo. Claro, porque son muchos los casos que nosotros hemos vivido en estos 3 años, y casos increíbles. Y lo que te decía de la emoción del animal, tenemos muchos casos de gente que se va del país o gente que no puede tenerlo más. Y la depresión que contrae el gato es increíble. Ese proceso de adopción hay que acelerarla. Es decir, Karina hace un gran trabajo ahí en la gente que está en lista de espera para adopción. Si entró un gato así, automáticamente analiza los perfiles del animal y del ser humano y trata de enseguida que el gato se vaya a un hogar. Y es la forma en que le hemos salvado la vida a los gatos. Esteban, investigando, te fuiste encontrando también que Humberto Eco, Charles Dickens, otra frase amantes divina, de los gatos. ¿no? Amantes. Contanos, esta frase de Dickens, por ejemplo, deberíamos ser como los gatos, arañar cuando se obliga a obedecer. Sí. He visto gente que los pone hacia los gatos poco menos que para ahora comé o ahora tomá o ahora andate, el gato hace lo que quiere. Y ahí reacciona, ¿no? El gato hace lo que quiere. El gato hace absolutamente lo que quiere. El gato se te sube encima. Bueno, eso es increíble. Se te sube también, encima, ¿no? Y vos lo dejás. Contamos con Alén unas historias en la web de Cafelino, en el Instagram de Cafelino, para promocionar el libro. Hicimos así como unas charlas y una de las que tuvo más visualizaciones y más reacciones de la gente fue algo que para mí fue raro
y después yo me entero que es común, ¿no? Estás sentado mirando un partido de fútbol, por ejemplo, y te quedó el celular a medio metro, en el sillón, o el control remoto. Y el gato está acá, Claro. se acomodó acá. ¿Qué es lo que uno acostumbraría a hacer? Agarrás al gato, lo sacás, y agarrás y te estirás, ¿no? Yo me di cuenta que no hacía eso. Me quedaba quietito, trataba de hacer este movimiento, no me quiero salir de cámara, trataba de hacer este movimiento a ver si llegaba al control para no molestarla. Ah, Y vos después decís, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Estamos Eh. todos locos? Y Alem me contaba que tiene en tu casa cinco gatos, ¿no? Que duermen en su cama algunos, ¿no? Con ellos. 5. Los 5, ahí está. ¿Te dejan dormir, Ale? Bueno, y se va. Me ¿No? he ¿Cómo es? tenido que ir a Contale, otra se ha cama. tenido que ir, claro. O he tenido que un pie en la cama, el otro en el piso, medio. Entonces vos decís, ¿pero qué estamos haciendo? El gato tiene ese efecto mágico que te para la vida. Es decir, uno para, es decir, no hay otra cosa más prioritaria que el animal. No la hay, es un fenómeno. Ahora, ¿por qué sucede? No hay una explicación. No hay una. Me encantaría tener una explicación científica porque soy de formación científica, Claro. pero lo que hablaba soy de ese sexto sentido del gato. Está en el libro, nosotros le llamamos sexto sentido. Hay cosas que no tienen una explicación. Es decir, sí, la ciencia te dice un montón de cosas, pero hay cosas que no lo tienen. ¿Por qué decimos que el gato es un gran educador? Y como ha dicho Esteban también por ahí, el gato te enseña cuando que tenés que tener tu tiempo para comer, el gato te enseña que tenés que tener tu tiempo para dormir, y el gato te enseña sobre todo, que para mí es lo que yo siempre resalto, en que tenés que estar con quien querés estar y no con quien la sociedad te obliga a estar. Estamos muy acostumbrados a estar con quien nos obligaron a estar y no con quien queremos estar, muchas veces. Y el gato hace eso. Porque vos querés que el gato venga, y el gato no va a venir. El gato va a venir cuando él quiere estar o cuando él sabe que vos necesitas que él esté. ¿Responde al nombre el Sí, gato? Juana El gato responde al nombre. Esa es otra cosa que la gente dice, el gato no responde. El gato responde al hombre. Pero responde cuando quiere. Exactamente. El perro vos lo llamás, le chiflás, le decís Bobby, vení, y Bobby viene, saltando y feliz. Yo a Juana me aburro de llamarla a veces. Cuando yo me voy a acostar, viste, ella está por ahí dando vueltas, y como Juana duerme conmigo, salvo que esté Floppy, duerme con los dos, digo, Juana, dale, vení, vamos a acostarnos, ¿no? Y Juana me ignora. Es más, a veces aparece, se sienta en la puerta, me mira como diciendo, ¿qué querés? Es apagar la luz y la siento, ella se sube, se acomoda donde ella quiere, como quiere. A mí me gusta leer antes de dormir un libro, ¿no? Entonces me acuesto, me pongo a leer. Si me demoro un poco más de lo que Juana considera que es el tiempo suficiente, se me sienta arriba de la mesa de luz, ¿no? Pegada al reloj. Yo parece que estuviera contando una locura. La gente que está mirando va a decir, este tipo está mal de la cabeza. Tal cual como yo pensaba, pero los que tienen gato lo van a entender. Se sienta al lado del reloj como diciendo, ¿y ahora qué? Son las 2:05 de la mañana. Y si entiende y yo la sigo ignorando, me patea el libro, se mete adentro y yo ¿qué haces vos? ¿Querés seguir leyendo? Sí. Bueno, dale, vamos a dormir. Agarrás el libro y te pones a dormir. Claro. ¿Quién manda en mi casa? Juana. Sí. No tengo duda. Alén y Esteban, de los perros quizás será otro programa, ¿no? Sabemos mucho más de razas, los vemos. De gatos también hay razas. Sí. ¿Son todos los gatos iguales? No, los gatos no son todos iguales. Son seres. No, ya no. sé. Más allá de lo individual, que haya razas. Bueno, sí, hay gatos. ciertas razas que, según los profesionales de la materia, ¿no? Yo no soy veterinario, dicen que hay ciertas razas que pueden tener cierto comportamiento similar dentro del gato de la misma raza. Pero, a ver, los gatos son todos totalmente diferentes. Lo que sí, todos los gatos siempre tienen las mismas actitudes, por llamarlo de alguna manera, y el mismo accionar. Siempre hacen prácticamente lo mismo los gatos. Como yo siempre digo, lo que cambian son las cortinas que rompen y los sillones que destrozan, pero después es más o menos igual. Y lo que decías de que sí, sabemos mucho de perros porque es un tema cultural. En los países del primer mundo hay muchos más gatos en los hogares que perros. Sí. Generalmente en las ciudades, ¿no? En grandes urbes, no acá, por supuesto, porque es más campo que, ¿no?
Pero ese es el motivo por el cual sabemos quizás más de animal, de perro, y como que al gato le damos un poco la espalda, pero eso viene cambiando muchísimo y siempre digo, el gato es la compañía del presente y del futuro, sin duda. Ah. ¿Y qué ocurre cuando se habla de la enfermedad que pueden contraer a través del contacto con gatos, ¿no? Sobre todo La tosoplasmosis. Bueno, exacto, que es hay, una... hay grandes mitos ahí. En realidad, el contacto se da con las heces del animal, ¿sí? A no ser que a alguien le guste comer caca de gato, que no creo, es bastante difícil. Las estadísticas demuestran que el contagio se da normalmente por o carnes que no están totalmente cocidas, o por los vegetales y frutas que no están totalmente bien lavadas, a que realmente con el contacto con el animal, porque en realidad deberías, no sé, llevarte a la boca algo donde el animal haya hecho sus heces. Es decir, que es muy difícil. Hay un mito grande que, bueno, que no sé si la mujer está embarazada y convive con un gato. No, de ninguna manera. Eso no existe. Y hablando de mitos, ¿es un mito o no que tiene 7 vidas un gato? Bueno, Yo, si tiene 7 vidas, yo la cuido como si tuviera una, ¿no? A Juana, tejidos en casa, tranquila, no sale. Yo no sé si es un mito lo de las 7 vidas. Lo que sí te puedo asegurar es ¿Pero que... saben de dónde viene eso? Porque me imagino No, que viene de que a los gatos se no. tiran de cualquier Y caen lado. parados. Y El caen tema parados. del gato Sí. cae Se parado. salvan de cosas increíbles, sí. ¿no? Sí. Bueno, el También- famoso No es dicho no es- ese de como gato chico, soy Ah. inconsciente como gato chico, no le tengo miedo como el gato del chico. No es la realidad. No es la realidad, porque el gato es un animal. Hoy hay un concepto de gato indoor, ¿no? Es gato dentro del hogar. Así tenga una casa y tenga fondo, está comprobado que el gato que uno lo deja salir, por más que tenga fondo, el clásico, no, da una vuelta en el barrio y siempre viene, nunca, hace 10 años que lo tengo, va y viene. Le reduce la expectativa de vida, es más de un 40%. Es altísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades virales que son altamente contagiosas, ¿sí? Por ejemplo, la leucemia felina, ¿sí? Que se da por el contacto de la saliva. Entonces, yo qué sé, en una pelea o toman del mismo bebedero, o el gato que viene, ya está. Son mortales. Y el SIDA felino también, que se da por las mordidas, pero además el gato es un animal que se desorienta y se asusta por cualquier ruido, por cualquier situación y condición que escape a lo que normalmente él está acostumbrado. Y ahí se desorienta. Entonces, el gato salió, escuchó un ruido de algo, se va y tiene un accidente. Eso es muy normal. Entonces, Ahora, esos milagros que a veces se han dado me pasó con conocidos. Se perdió mi gata, volvió me dijeron dónde estaba, la fui a buscar, sí, no sé si 2 semanas después o más Sí. tiempo, y estaba la gatita ahí muerta de miedo, se dejó agarrar. A veces vuelven, ¿no? han Y vuelto a y, veces y no hay saben casos, cómo hacerlo, hay ¿no? casos increíbles. sí. Increíble. Sí, porque el gato es un animal que se desorienta mucho. Ah. Pero sí, hay casos. Hay casos. Lo que sí te iba a decir, Gustavo, hablando de los mitos, y hoy a la pasada lo decíamos, pero te lo querías contar, ¿no? Porque a mí me sorprendió y lo busqué y lo investigué y fue así. Históricamente fue así. El tema del sexto sentido de los De los gatos. gatos. En el libro está la historia de la gata del El Titanic. Titanic. La gata del Titanic es una gatita, pero además está comprobado históricamente, o sea, no es un mito, no, está literariamente comprobado, periodísticamente comprobado, y que yo lo busqué en distintas fuentes, producto de nuestro trabajo, buscar en varias fuentes, y es así, y lo conté en el libro. La gata del Titanic, cuando se estaba construyendo el Titanic en el astillero, aparece sube al barco una gata. Y los que estaban trabajando allí, qué sé yo, bueno, medio que la adoptaron, la gata andaba a la vuelta, le daban de comer, qué sé yo. La gata a las pocas semanas tiene cría, porque la gata había subido ya embarazada. Y más la cuidaron, estaba cerca de la parte de las calderas, que estaba más calentito porque la estaban probando, qué sé yo. Y de repente, cuando el barco está por zarpar desde el astillero hacia
donde iba a salir hasta Liverpool, de donde iba a zarpar el barco, ven que la gata empieza a tomar a sus 6 cachorritos y los empieza a bajar al muelle. Tomaba uno, caminaba y lo bajaba. Tomaba el segundo, lo bajaba. Tomó a los 6 gatitos y cuando terminó con el último se sentó a esperar que el barco saliera. El que la cuidaba, que era uno de los fogoneros que estaba ahí, vio eso y dijo, che, acá hay algo. Y se quedó en el muelle. No zarpó con el barco hacia Liverpool para que después partiera hacia Nueva York allá en 1912, si no me equivoco. Y ya sabemos cómo terminó el Titanic. Llamale sexto sentido, llamale casualidad, llamale como le quiera llamar, ¿no? La gata y sus 6 cachorritos y el fogonero se salvaron. O sea, creo que el gato, y uno va viéndolo y tiene esas cosas. Allen, ¿y a Cafelino puede ir cualquier persona? Sí, Cafelino está abierto a todo el mundo justamente porque lo que nosotros buscamos es enseñarle a la gente los beneficios del vínculo humano-gato. Cafelino es una organización sin fines de lucros que tiene una cafetería de especialidad. Claro, que contanos donde quieras, que es el sé sustento mucha económico. gente que la conoce, Sí, ¿no? está en Colonia 894, esquina Convención. Entonces, la cafetería tiene doble motivo, doble objetivo. Uno es que sea el sustento económico, obviamente, de esta actividad que hacemos, pero además ese es el gancho para aquel que no le gusta el gato, que no conoce al gato, yo lo pueda llevar al vínculo humano-gato. Es decir, nosotros siempre decimos lo mismo. Yo acá yo te seduzco de esta manera. Vos entrás, bárbaro. Tiene que pasar la puerta, porque está separado como en 2 partes, ¿no? En un lugar está la cafetería, todo lo que es la parte gastronómica. Hay que salir, entrar en otra puerta, que es lo que nosotros llamamos el cat lounge, que es donde están los animales y se busca ese vínculo. Perdón, aclaremos, porque está bueno que la gente se confunde. No es que vos estás tomando el café y el gato. Y están los está gatos. arriba. No. Porque hay lugares que sí. Sí. No es un cat café. Pero igual uno está con todo un ventanal colonial francés enorme, donde eso está todo perfecto, diseñado por arquitecto, para que cualquier lugar donde vos estés puedas estar viendo a los gatos. Pues eso está hecho para la persona que no quiere tener ese vínculo, no le gusta, dice que es alérgico, bueno, en fin. Lo que yo siempre digo es nosotros nos tenemos que esforzar en que la gente pase esa puerta. Después el resto lo hace el animal. Y no falla. ¿Sí? No falla. No falla. Ya te digo, llevamos más de 360 adopciones responsables en menos de 3 años. Tenemos más de 200 personas en lista de espera para adoptar gatos. Y para entrar 200. Y gatos para entrar. Porque tenemos una capacidad entre 20 y 25 promedio en nuestro centro. Bien. Óptimas, ¿no? Llegamos a tener 50 cuando no sabíamos decir que no, pero uno, justamente, las enfermedades, estas infectocontagiosas, tienen un índice de contagio muy alto, entonces a veces por salvar la vida de un gato terminás contagiando a 40. Claro. ¿Cómo se llaman tus gatos? Juana, sabemos que el tutor fue Esteban y Florencia en su inicio, además. Para mí todos los gatos de Cafelino son todos míos, ¿no? Son todos tuyos. Sí, de hecho, con el tiempo he tratado de estar desde el lado de la cafetería y en donde tenemos una tiendita y no cruzar para el cat lounge porque es algo que me cuesta muchísimo las despedidas. Entonces soy bastante egoísta en ese sentido, dejo que Karina... Es más dura que yo, aparte, Karina. Pero no, en casa tenemos a Tigre, que fue el primero, como siempre decimos, es el creador de Cafelino, porque a partir de ahí empieza a surgir un poco la idea. Fue el primer gato que rescatamos en casa. Después apareció King y Nilo, que fueron 2 gatos que rescatamos en un contenedor en el cerro. Después apareció... Mario, que fue un gato que llegó a Cafelino, contrajo PIF, peritonitis infecciosa felina. Es una enfermedad que hasta hace poco era mortal. Para muchos veterinarios sigue siendo mortal. En realidad hoy hay una cura, hay una
un medicamento que en realidad no hay en el Uruguay, hay que traerlo un poco en el mercado negro porque no está aprobado, pero lo cura. Nosotros los curamos con esas inyectables, y la verdad que más allá de lo costoso que es económicamente, es costoso en sí todo el tratamiento, todo el esfuerzo y el desgaste emocional que se lleva. Y dijimos, pasa a nuestro hogar. Y a las pocas semanas ingresó otro gato que vino de Florida, de un tambo, también con PIF. No quería sopa, 2 tazas. Volvimos a hacer el tratamiento, también para casa. Y ahí tengo los 5, ¿no? Sí. Pero afuera, como yo digo, mi casa es el Disney de los gatos. Es decir, vienen todos los gatos de todo el barrio, ya tengan tutores o no tengan tutores. Entonces viene Lucerito, viene Ojo Chueco, viene bueno, ahora. Me imaginé que iba a haber algún nombre divertido. Sí. Generalmente los nombres se los ponemos nosotros, porque no tienen claro. chapita para nosotros. Ahora hace poco apareció Simón, que siempre venía, y bueno, aparentemente tiene leucemia, entonces ya lo tenemos en un cuarto en casa separado para que no haya contagio hasta que le curemos todos los problemas que tiene respiratorio alto, y una vez que lo curemos vamos a tratar de darle una adopción. Pero bueno, hay que buscar un tutor que ya tenga un gato con leucemia o que no tenga gato. Claro. No podés dejar de nombrar a Julio, ¿no? Bueno, Julio sí, claro. En Cafelino Cafelino tenemos a Julio, que es el jefecito, que fue el primer gato que llegó a Cafelino. Un gato con una personalidad increíble, el típico macho alfa, que dijimos, bueno, este gato no puede darse en adopción. Y hoy es motivo de tener su propio TikTok, remeras, vasos, grafitis. ¿Nadie le puso Garfield a ninguno? No, es muy comercial eso. Muy comercial. Bueno, Juana, una gata en casa, entendiendo a tu gato, en Cafelino debe estar el libro. Sí, ¿no? claro. ¿Y dónde más se puede encontrar? Sí, en Mercado Libre. En Mercado Libre. Y después ahora, hace un mes más o menos, lo abrimos a librerías en general. Entonces lo vas a encontrar, no vamos a nombrar ahora, pues son un montón. Pero está en cadenas dentro de los shopping, estamos en todo el país, porque hicimos un acuerdo con una distribuidora y está en librerías de todos los departamentos de todo el país. Así que está en la Feria del Libro de Buenos Aires en este momento. Ahora está en la Feria del Libro de Buenos Aires. Porque el libro, yo siempre digo, es mucho más que un libro. En realidad es un proyecto educativo social, es un instrumento para concientizar y educar. A tal punto que el libro fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, fue declarado de interés por el Instituto Nacional de Bienestar Animal, por la Intendencia Municipal de Montevideo, por la División Cultura y por la Unidad de Bienestar Animal. Y el lanzamiento fue declarado de interés por el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros le demostramos a Salud Pública los beneficios que tenía para la salud mental. Lo cual para nosotros eso es realmente un antes y un después en el Uruguay en materia de educación y en materia de salud. Sin duda. Bien. Es decir, no estamos tan locos. Claro. Bueno, saludos, me acuerdo de Tigre, me imagino el color, y saludos para Juana también. Gracias. Y animate de vuelta con un gato. ¿Cómo no? Gracias, No, que por pasen favor. muy bien. Gracias a vos.